Niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes, como siempre todos los miércoles. Andrés Velázquez contigo a través de su RCR 750. Hoy desde el estudio con nosotros nuestro compañero Gustavo Lainet no está con nosotros hoy. El vasco Luis Trincado, que nos abandonó por la tarde. Hoy está, bueno, tiene un problema con le hackearon la cuenta Twitter, está tratando de resolverlo y bueno, por allí va. Yo creo que hoy ya lo tiene listo y volverá de nuevo al aire a través de su cuenta bien seguida y muy bien comentada por todos en el país. Gustavo. Buenas tardes, bueno, bienvenidos a su programa Hoy Contigo con Andrés Velázquez, en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de información y opinión, Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción, Kenyer Jaramillo, en los controles, César González. Y recuerda, si quieres participar activamente con nosotros, puedes hacerlo a través de la mensajería Dilo 3456 y también por los teléfonos 0212-482-9750. Repito, 0212-482-9750. También te puedes conectar por la web rcr.tv. Andrés. También se encuentra con nosotros en el estudio Enrique Martínez y nuestro compañero ya habitué de este programa, permanente invitado. Bueno, ya como él mismo dice, ya no es un invitado, ya forma parte integrante de este staff popularmente conocido como el Chato Guedes, nuestro compañero secretario general de la Causa R, José Ignacio Guedes. Está con nosotros también para sus acertados, profundos y agudos comentarios, como siempre. Y sin pérdida de tiempo, bueno, vamos a iniciar esta conversación, esta interacción. Vamos a abrir los teléfonos para que todos estén pendientes de hacer su llamada. Pero quisiera comenzar con el tema de la convocatoria del 1 de septiembre. Esta ha venido generando expectativa a nivel nacional. En todas partes, o de todas partes del país, me llaman para preguntar que cómo vamos a hacer, que si hay transporte, que si van a parar por aquí, que si van a parar por allá, que no todos podrán ir a la jornada. Lo cierto es que se ha convocado una gran marcha en Caracas de carácter nacional. Y hoy, en horas de la mañana, hemos dado una rueda de prensa en la sede de la Causa R, en la cual hemos hecho un anuncio importante relacionada con esta jornada de lucha. Resulta pues que hemos planteado que la convocatoria a esta jornada no puede ser circunscrita o estrictamente sobre la ciudad capital, aquí quedarse en Caracas, porque efectivamente, como la población comenta, hay muchísima gente que no podrá venir para Caracas, gente que no puede. ¿Y cómo se incorpora? Y gente que quiere participar en ese sentido. Para ello, bueno, hemos hoy planteado una serie de alternativas que son muy interesantes y que de inmediato comparto con nuestro compañero José Ignacio Guedes. José Ignacio, hoy planteamos el tema de que esto, el 1 de septiembre, tiene que ser convertido en una jornada nacional de protesta. Vamos a intercambiar con nuestros oyentes sobre el tema. Gracias, Andrés. Saludos a Gustavo, Enrique y a toda la audiencia de RCR. Sí, hoy, con tu vocería, pues, y en nombre del partido, convocamos especialmente a los trabajadores, y eso yo quiero recalcarlo, a que no laboren el 1 de septiembre, para que se sumen a la jornada de protesta en sus ciudades, en sus comunidades, la que tenga bien organizar el liderazgo natural, que no se quede en sus casas, pero que por lo menos
no asistan al trabajo. Yo vengo, por ejemplo, del interior, estaba en el estado Lara, tú vienes de Bolívar, y por supuesto uno ahí interpreta que todo el mundo quiere insertarse. Y aquí en Caracas también. Claro, aquí en Caracas. Los que estamos en Caracas, el ánimo de la gente en participar es impresionante. Me recuerda a aquellas grandes movilizaciones que se hicieron. Claro, pero el que esté en Caracas, pues la invitación es a que vaya a la marcha, a que asista a la toma, porque por supuesto es el acto central y de verdad, y nosotros ratificamos hoy esa convocatoria, que todo el que pueda venir a Caracas tiene que participar en ese gran evento central convocado por la MUD. Lo que hoy complementábamos ese llamado era a quien no tenga esa posibilidad, no puede tener un día normal, pues no puede ser que el país tenga un día normal, porque el 1 de septiembre está cobrando un matiz, en mi opinión, fundamental. Pareciera un día trascendental para la lucha por la democracia. El gobierno insiste en cerrar las puertas del CNE, insiste en retrasar el referéndum revocatorio de forma descarada, en negar una convocatoria a las regionales que toca este año y insiste también en la persecución política. Ratificaron la sentencia contra Leopoldo López, siguen apresando dirigentes de los partidos políticos, la inflación sigue galopando, el hambre sigue por supuesto cogiendo terreno, la misión abastecimiento fracasó rotundamente en la cara de Padrino López, como lo advertimos nosotros. El mismo se convirtió en un elemento de corrupción. Hay un aumento salarial que es un fraude al salario, a las prestaciones y a las pensiones, que más tarde lo vamos a analizar en concreto, pero bueno, todo este escenario lo que hace es que coja fuerza un llamado de protesta nacional, cuyo acto central es una toma de Caracas, donde ya la MUD pues dará las coordenadas de la convocatoria para esa marcha, y complementado hoy con un llamado que hacemos de la causa R, Andrés, que es sobre todo hablando de los trabajadores, que pidiéndole que no laboren ese día para que se sumen a la gran jornada de protesta nacional, que al menos el 1 de septiembre, que es un día hábil, el país se paralice y proteste contra este régimen hambreador, autoritario y que obviamente insiste en negarle al pueblo su derecho de una salida democrática. Así es. Y esa es, al final de cuentas, la razón, mis queridos oyentes, la razón por la que se hace esta convocatoria para el 1 de septiembre. Una convocatoria legítima, una convocatoria democrática, constitucional, que no es como la amenaza que hace Nicolás Maduro, que el que esté manifestando sin permiso. Bueno, para los que nos están mirando por Justine, aquí en RCR, este es nuestro permiso. Aquí tengo la Constitución en las manos. Esta Constitución es nuestro permiso. Yo recuerdo más de una vez haber oído a Hugo Chávez Frías en alguna oportunidad en cadena nacional que para manifestar o para llegar a Miraflores no se requería permiso alguno, solo la Constitución. Y entonces, bien contradictorio que unos años después de muerto o recientemente fallecido el presidente Chávez, se les haya olvidado a Nicolás Maduro, quien dice ser su hijo, bueno, y quien tiene su legado, que hay que buscar ahora permisos para poder protestar y manifestar en Venezuela, o de lo contrario van presos según él. Esa amenaza no nos detiene. Que quede claro para Nicolás Maduro y para todo el gabinete de gobierno que esa amenaza no nos va a detener. El pueblo tiene derecho a manifestar, es una manifestación pacífica, es una manifestación legítima, es un derecho democrático, es un derecho ciudadano, de eso se trata nada más y nada menos que de hacer uso de nuestros derechos civiles y políticos establecidos en nuestra Constitución Nacional, su artículo número 52, 53, según Chávez, concretamente. esa era una de las partes revolucionarias de esa Constitución. Es. De manera pues que aquí estamos, no necesitamos permiso para
hacer nuestra manifestación, salvo más allá de lo que establece la ley en el sentido de la notificación y punto, de tal manera que nadie nos va a detener. Pero esa amenaza no, tiene el propósito de amedrentamiento. No, pero demuestra, Andrés, psicoterror, pues. Pero demuestra que le está dando en la llaga esa convocatoria. O sea, que si alguien dudaba de la efectividad de esa jornada, pues yo creo que solo tiene que oír a Maduro para entender que ahí es donde le duele, con un pueblo movilizado en la calle, y es por eso que debemos, ante esta tragedia que nadie quiere seguir viviendo, pues sentirnos todos convocados. Hoy le hablamos directamente a la Casa Trabajadora por el perfil laborista que tiene esta organización y sobre todo porque creemos, Andrés, que los trabajadores tienen que ponerse al frente del cambio, tienen que liderar el cambio en Venezuela a lo largo y ancho del país, porque evidentemente están pagando los platos rotos del fracaso de este modelo, y ahí eso se demuestra simplemente con una cuenta matemática. Maduro vuelve a aumentar el ingreso. Ya vamos a ir antes, vamos a ir, ya estamos a punto de nuestro primer corte, vamos a ir a nuestro primer corte del programa, no sin antes recordar que pueden hacer sus llamadas. Queremos interactuar hoy muchísimo con... Sí, vamos a recordarles, pueden llamar al teléfono 0212-482-9750 y a través de la mensajería Dilo 3456. Vamos arriba y ya regresamos, Andrés. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En Central Madelense tenemos muchas razones para creer en Venezuela, porque este país tiene gente que trabaja duro, gente que emprende. Hemos permanecido en el tiempo y hoy nos sentimos orgullosos de seguir comprometidos a brindar frescura a todos los venezolanos. En una comida o reunión en casa, oficina o empresa, esmérate con las cremas de Casa de Oblea. Siempre fresquitas, de pimentón, queso, cebolla, picante, tocineta y alemana. Búscalas en la calle Páez con Mariño, Baruta. Teléfono 0212-943-3846. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Desde Bolivia, Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Continuamos con una nueva emisión de tu espacio Contigo, Andrés Velázquez, hoy miércoles. Bueno, y entonces señalábamos en relación a esta convocatoria del 1 de septiembre que este gobierno moribundo de Nicolás Maduro insiste en cerrarle caminos de paz, caminos de democracia, caminos constitucionales y caminos pacíficos a resolver esta situación de crisis económica, social, esta tragedia, este viacrucis que está viviendo el pueblo venezolano, que no encuentra qué comer, que no encuentra medicina, que no encuentra empleo, que no encuentra seguridad ciudadana, y es la razón entonces por la cual, para presionar, a lo cual tenemos derecho, sencillamente se hace esta gran convocatoria. Tenemos ya nuestras dos primeras llamadas en líneas. ¿De dónde llama? Y su nombre, por favor. Y comenzamos con nuestra interacción con los oyentes. Buenas tardes, Andrés. Adelante, hermano, buenas tardes. Habla Leobardo Sala, aquí en la parroquia Catedral. Estamos bastante contentos porque aquí nos estamos organizándonos, esperando por supuesto este gran día que es el 1 de septiembre. Muy contentos, muy motivados, porque no vamos a permitir que se nos quite ese derecho que es nuestro, de todos los venezolanos, reivindicar nuestra democracia, hermano. Pero sí quisiera hacerte, para ver qué estrategia se puede usar, porque este gobierno tan nefasto nos vaya de repente a los que quieran venir a la capital, ponernos barreras, obstáculos a través de las alcabalas, utilizando la guardia. ¿Qué estrategia, qué se puede usar allí, qué se está trabajando allí? Quisiera escuchar tu opinión. Buenas tardes.
Hay una siguiente llamada. Vamos con nuestro próximo participante. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. ¿Seré yo? Sí. Exactamente usted. Soy la señora Mercy de Baruta. Adelante, señora Mercy. Bueno, ¿cómo está usted? Mire, con respecto a lo que usted está diciendo, que nosotros no tenemos que pedir permiso porque esto está emparado en la Constitución. Pero sería bueno que se le recordara o se le mandara algún mensaje o Twitter o por Facebook a Padrino López, diciéndole que nosotros no necesitamos y que ellos tienen el deber de ampararnos. La otra cosa es, sí, vamos a protestar y vamos a salir y esa cosa, pero recuerde que también tenemos las ventanas, hagan algo para sacar, que si yo, bandera en protesta de la actividad y en protesta en una sola protesta, por ejemplo, por las ventanas o por los muros, que cada quien escriba. Porque yo estoy viendo que aquellos que tenían aquellas iniciativas y esa cosa se fueron. Yo no sé cómo que se llamaba, Óscar o algo así. Pero aquí, bueno, ¿por qué marchamos? ¿Qué? Vamos a la marcha, nos quedamos ahí y ¿qué? Gracias. Gracias, señora Mercy. Bueno, yo creo que usted da algunas ideas concretas. Los ciudadanos pueden perfectamente poner una bandera en su ventana, una bandera nacional. Cuando hoy nosotros convocamos a la gente a que convierta el 1 de septiembre en una gran jornada de protesta nacional, pidiendo a los trabajadores que no vayan a laborar y que se sumen a esta jornada, justamente es para que surjan, Andrés, este tipo de iniciativas. La protesta es cualquier protesta pacífica, obviamente, pero que sea una protesta al fin. Y por cierto, que si Maduro él mismo está diciendo de que nadie tiene permiso para protestar ese día, bueno, entonces toda protesta ese día, enmarcada en la Constitución, también se va a convertir en un acto de rebeldía, que bien vale la pena, porque hay que rebelarse contra este régimen que secuestró el país y que está ellos violando la Constitución. Y el compañero que nos refería de las estrategias para entrar a Caracas, obviamente esa es la clave, y la MUD está trabajando intensamente para definir ya los puntos de concentración para poder lograr nosotros llegar a Caracas, como es el espíritu de esta iniciativa. Pero no se va a poder hacer público muchas de las cosas que los partidos están individualmente organizando para lograr estar dentro de Caracas y evitar o burlar los obstáculos que no lo sabemos ya de memoria que va a poner el gobierno abusando de su poder y violando ellos la Constitución para trancar los peajes, los accesos, etcétera. Bueno, porque tienen lo que se llama miedo al pueblo. Entonces no es algo que podrá debatirse en los micrófonos públicamente, pero ahí nosotros apelamos, los partidos estamos por supuesto cada quien haciendo y en conjunto con la MUD las estrategias pertinentes, pero la sociedad en general tendrá que ideársela y tendrá que vencer con su creatividad y con su determinación los obstáculos que el gobierno le va a poner a cada una de las personas que se sumen a esta protesta. Bueno, en resumen, Maduro, Andrea, hasta la amenaza de Maduro, que nos tiene una sorpresita. No, nosotros sí le tenemos una sorpresita para el 1 de septiembre en la marcha y la concentración que vamos a hacer aquí en Caracas. Caracas se va a desbordar con la gente que vive en Caracas y con la gente que por supuesto va a llegar por diferentes vías, que no vamos a decir nada. Sin duda alguna, Gustavo, sin duda alguna. Yo creo que esta va a ser, después de las manifestaciones del año 2002, una de las manifestaciones más concurridas que vamos a tener, sin duda alguna. La expectativa se siente, el ánimo se siente, la gente está deseosa, esto es insostenible. Solamente basta ver el tema del hambre, la gente está pasando hambre, esto no es cuento. El tema de la pobreza es real, y en ese tema de la pobreza y de la ruina general del país que todo el mundo rechaza, protesta y condena de este gobierno, se inscribe el tema del aumento salarial que dieron recientemente por decreto y que hoy, por supuesto, ya es oficial, porque hoy apareció en Gaceta Oficial definitivamente. Y hemos venido señalando que ese aumento en esas condiciones que fue planteado es una estafa, es un fraude al salario, es un fraude a la jubilación, al concepto salario. Se le hace una trampa, se le comete una picardía,
se le hace fraude con ese tipo de aumento que da Nicolás Maduro, porque hablar del aumento o del ingreso pues de salario mínimo, no estamos hablando de los 65.000 bolívares, estamos hablando de 22.000 bolívares apenas, el aumento diario que han dado, lo que entra por ese concepto de 7.000 bolívares adicionales que dieron para completar estos 2.000, bueno, eso diariamente no alcanza ni para comprar un pancanilla que está por encima de los 400 bolívares, y mucho menos para meterle un pedazo de jamón o de queso dentro, o un pedazo de mortadela, porque no alcanza. Entonces, tú escribiste acertadamente y diste una declaración, y hoy lo abordamos en la rueda de prensa con precisión, el tema del aumento salarial. ¿En qué consiste este fraude? Claro, el fraude, que lo hemos calificado como la traición más grande que Maduro le ha hecho a la clase trabajadora, consiste en violar el límite legal que había entre la proporción entre el bono alimentación y el salario. El bono alimentación, que por cierto, o llamado comúnmente llamado cestatique, que por cierto es un beneficio que está en la ley gracias a la lucha parlamentaria de la causa R, luego de que Alfredo Ramos lo convirtiera en un beneficio laboral en la CanTV. Sí. Es un complemento, o sea, era un bono complementario, y de hecho, por definición legal, el cestatique es simplemente una comida balanceada diaria, o sea, que la comida que tú tienes que hacer durante tu jornada laboral sea extrasalarial, o sea, que no salga de tu salario para proteger justamente el salario y pueda... Y así está expresado en la exposición de motivos de la ley. Y tenía un límite porque justamente para que los decretos de los aumentos, sea el salario el que aumente, porque el salario es el que genera las prestaciones, computa para las vacaciones, el bono no es salario, o sea, ese aumento. Entonces, Maduro tiene ya desde el año pasado la trampita de aumentar el ingreso vía bono, al punto que hoy 2/3 del ingreso mínimo es bono, o sea, solo 1/3 del ingreso es salario. O sea, solamente 1/3 está computando ahorita, 1/3 del ingreso laboral. Y es allí el fraude donde se lo claro, o sea, ya no es complemento, ya es sustitución, ya el bono es sustitución, o sea, Maduro le paga a los trabajadores con comida, o sea, legalizó la esclavitud. Porque al final, el ingreso consiste simplemente en el cestatique. Y el cestatique es pagarte la comida de ese día. O sea, esa es la esclavitud. La gente trabaja para comer ese día. ¿Qué pasa con ni siquiera para llevar comida a su casa. Así es, porque no le alcanza. Entonces al final, es fraude el salario porque si el salario es la mitad del cestatique, y el cestatique es una comida diaria, quiere decir que el salario equivale a media comida diaria. Y si tú sumas los dos, es una comida y media. O sea, el salario mínimo alcanza, es equivalente. Y esto es una simple matemática, a una comida y media diaria por persona. O sea, obviamente es un salario que no alcanza ni para comer completo el trabajador que ejerce la jornada, mucho menos de pagar o llevar algo para su casa. Es un fraude a las prestaciones porque obviamente ya 2/3 del ingreso no está computando para la antigüedad, ni para las vacaciones, ni para todo lo que sea fecha del salario, y es un fraude a las pensiones porque en esta circunstancia, Andrés, jubilarse es una tragedia. Exacto. Quien se jubila, pierde más de la mitad del ingreso. Ya vamos a tocar eso en la otra parte. Después del corte al que vamos ahora, abordamos por qué también es fraude a las pensiones. Vamos a este corte y no se retire, ya venimos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Es la hora de pagar puntual dando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Continuamos en esta siguiente parte de nuestro programa después de este segundo corte. Tenemos mucha mensajería. Tenemos mensajería de texto a la gente participando activamente. Desde aquí, desde Carayaca, el señor Julio dice, saludo para Andrés, la toma de Caracas se hará por sí sola para activar el referendo. También dice, ¿qué más evidencia que la que está aplicando el régimen para que no se dé el revocatorio? Sin embargo, es inminente su derrota por el desespero de la señora Cecilia de Caracas. Queremos cambio, estamos desesperados. No vemos la hora en que se vayan y dejen de echar
cuestiones. No más guarimba y mentiras, vamos todos a la marcha. Y aquí hay también dice que Capriles, ¿qué pasa con el ticket de alimentación de jubilados y pensionados de Miranda? Dice el señor Jesús Mejía. Y también la señora Linda Paz dice, Andrés, ¿qué te parece el par de bandidos Diosdado y Rangel Gómez que nadie lo quiere en Bolívar? Tenemos 2 llamadas más. La línea, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Mercedes de Baruta. Adelante, señora Mercedes. Lo felicito, señor Velázquez. Gracias. Soy del Táchira. Sé cuánto ha luchado mi pueblo por este comunismo salvaje, criminal, de todo tiene. Tenemos que salir el primero a recobrar la democracia. Porque esto nos están matando. No dejemos que nos sigan matando de hambre. Salgamos, pueblo venezolano. Somos valientes. El Táchira no se rinde. Hasta luego y gracias. Muchas gracias. Bueno, allí una de esas luchadoras del Táchira, la señora Mercedes. Bueno, sí, señor, el Táchira ha dado ejemplo de lucha, ha sido constante, sistemático, persistente, y estoy seguro que el 1 de septiembre estará una buena representación de ellos en Caracas, y por supuesto, allá en el estado Táchira también no tengo dudas de que también se activarán para toda esta actividad que ha sido convocada. Una segunda llamada en la línea, de dónde nos llama y su nombre, por favor. ¿Aló? Sí, adelante. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, su nombre. Y acompañante, yo soy Teresa Padilla, del centro de Caracas. Adelante, mi querida amiga Teresa. Gracias. Bueno, con respecto a la toma de Caracas, yo estoy muy motivada. Yo tenía tiempo que no participaba en este tipo de concentraciones y eso, pero para esto sí estoy bien motivada. Y le voy a decir una cosa, yo voy a proponer algo, bueno, que lo escuché por ahí, pero también lo voy a proponer, que aparte de todas las personas que van a estar en Caracas, todo el que pueda llegar a Caracas, cuando la gente venga del interior por todas esas carreteras de los 4 confines, si los para la Guardia Nacional, la policía o quien sea, que se bajen de los transportes, de los autobuses. Y que allí hagan su paro. Una tranca en el mismo sitio donde están. Y entonces así no solamente tomaríamos Caracas, sino que trancaríamos toda Venezuela. Yo creo que eso sería una idea maravillosa. Y les voy a decir una cosa, el gobierno siempre se la pasa diciendo que aquí la oposición y quienes protestan son la oligarquía del este de Caracas. Ya varias veces me han llamado de Katia, unas amigas que tengo en las lomas de Urdaneta, que están pero entusiasmadísimas por la toma de Caracas el 1 de septiembre, y ya nos vamos a encontrar, y los grupos son de los barrios, así que eso va a ser apoteósico, y yo le hago una invitación a Caracas y a toda Venezuela que se sumen a este gran acontecimiento del 1 de septiembre. Gracias y hasta luego. Gracias, señora Teresa. Bueno, allí está el ánimo de la gente arriba. Muy bueno. Full, de verdad, toda Venezuela, de todas partes del país, del Táchira, de Bolívar, de Caracas, de Katia, de Las Lomas, de todas partes de Venezuela. Esta es una expectativa grande la que tenemos para esta manifestación y esta protesta del próximo 1 de septiembre. Muy buena la idea que ella aporta, que dice que no es propia, sino que la ha oído por allí. Yo de verdad me parece bastante bueno. Nos sumamos. Claro, porque la jornada de protesta es eso, pues hay que protestar, y por supuesto así es. Ante cualquier obstáculo, pues lo que no podemos es quedarnos quietos, callados, ni laborar normalmente como si no estuviera pasando nada. Bueno, en este país, y por eso el llamado a los trabajadores. Ese día todos nos tenemos que manifestar de alguna manera para el cambio democrático. Eso también respeta la Constitución, porque atenta contra el libre tránsito en el país. Sí. O sea, te van a trancar una calle para que tú no llegues a Caracas. Toda Venezuela, los trabajadores particularmente, ese día liderizando además esta jornada de protesta a nivel nacional, que es importante. Por eso el llamado que estamos haciendo, que ese día no acudan a su punto de trabajo precisamente como un acto de rebeldía, como un acto de irreverencia, para que se sumen a la protesta. No para que se queden de brazos cruzados durmiendo más en la casa, sino para que se sumen. Es decir, nadie puede ignorar ese día una jornada tan extraordinaria, pacífica, democrática, constitucional, pacífica. Yo insisto en lo pacífico y en lo democrático por lo siguiente, porque esta mañana veía a uno de esos diputados del chavismo en Globovisión hablando a Julio Chávez, sí, diciendo que esos están preparando actos violentos. ¿Qué actos violentos ni violentos? Nosotros no somos violentos, sabemos dónde está la violencia, sabemos cuál es el discurso de la violencia y quién dice y hace ese discurso de la violencia, de tal manera que no somos nosotros lo que queremos es resolver esta crisis, y la razón por la que vamos a protestar es precisamente porque nos cierran los caminos de paz, de democracia,
democracia para resolver esta tragedia que vive si tanto Venezuela. le importa la paz, bueno, que convoquen las regionales del revocatorio. O sea, al final quienes están estimulando aquí que haya protesta es justamente quien cerró los canales institucionales y está evitando que se cumpla la Constitución, porque este año tiene que haber elecciones regionales y este año tiene que haber revocatorio porque ha sido ya convocado, o al menos tiene que haber la recolección del 20% con fecha cierta, porque es mentira que hay fecha cierta. Tibisay no fue capaz ni siquiera de darle una fecha cierta y concreta a la recolección del 20%. Exacto. Volvamos al tema del salario. Oye, Andrés, quedamos rapidito antes de empezar. La señora Irene Osi de la Carlota, que se están organizando cerca de la casona, ella vive en Toda, ya se están organizando, y de ahí va a salir una gran manifestación, la señora Irene Osi, hacia, el punto donde se decida definitivamente dónde va a ser la concentración, pero están ya dispuestas, se están preparando ahí en la Carlota, la señora Irene Osi. Así es como se constituyen los ríos y los grandes caudales, que es donde, como comienzan con pequeños manantiales que salen de un morichal, afluentes pequeñitos, y todo eso se va juntando hasta crear esa gran masa de agua que puede ser representada por el Orinoco o por el Caroní, hablando de esos grandes ríos del país y de Guayana concretamente, el Caura, el Cuchivero, todo esto. Bueno, así se constituyen esos ríos, esos grandes caudales. Asimismo va a ser esta gran manifestación. Pero quedamos, y quiero que no quede en el aire el cabo suelto de por qué es un fraude el aumento tal como se anunció también para las pensiones. Bueno, fraude el salario porque solo 1/3 de ese ingreso genera prestaciones, antigüedad, vacaciones, etcétera. Se está pagando con comida la jornada laboral y con comida para el día, lo cual es un modelo esclavista. Así es la esclavitud, la gente trabaja para poder comer ese día y no morirse. Bueno, ese es el aumento. Fraude a las pensiones, justamente porque las pensiones equivalen a ese sueldo mínimo, a ese salario que está rezagado, pero no incluye el bono alimentación, y no lo incluye, entre otras cosas, porque este gobierno se ha negado a otorgarle a los adultos mayores el beneficio del cestatique, o incluso a sancionar la ley que aprobó la Asamblea Nacional, donde se planteaba un bono para jubilados y pensionados. Pero en estas actuales circunstancias, en la Venezuela de Maduro, jubilarte significa perder perder más de la mitad de tu ingreso. O sea que de la noche a la mañana, un trabajador activo que deja que se jubila, solo se queda con 1/3 del ingreso. Bueno, por supuesto queda sometido a la indigencia prácticamente, y ese es el modelo de Maduro. Entonces, Maduro, por cierto, ayer yo lo vi en su programa, y pasa, él mismo manda pasar, mira, ¿qué opina la calle? Un trabajo que tenía BTV ya preparado, donde los trabajadores expresaban su gratitud, y uno de los trabajadores, o dos o varios de los trabajadores que fueron entrevistados, de la gente de la calle que fue entrevistada, lo que estaba era preocupada por la inflación. Entonces decían que este aumento se iba a volver sal y agua, que ya es que la plata no alcanzaba para nada, y Maduro se molestó con la propia gente que entrevistó BTV, con sus propios productores, y llegó a decir, pero no peleó con los productores, peleó fue con la gente, con el pueblo, con la gente que había hablado, y los insultó, le dijo que era una gente que estaba débil mentalmente, le dijo débil mentalmente a las personas que opinaron esto, y llegó a decir, que él podía incluso retirar el aumento, que él no iba a quitar eso, porque es que Maduro cree que se lo está pagando, o sea, que el de su bolsillo, etcétera. Es una cosa que tenemos dos llamadas explica mucho la situación que estamos viviendo mientras mientras la presidencia está alguien capaz de hacer lo que hizo ayer. Explica mucho. Dos llamadas más tenemos en línea, el pueblo participando, nuestros oyentes acompañándonos en estas reflexiones. Su nombre, por favor, y de dónde nos llama. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Mi nombre es Carlos Calderón de San Bernardino. Adelante, Carlos. Sí, Andrés, yo quería también acotarlo del 1 de septiembre. Quiero recordarle a todos los que están oyendo, y convirtámonos en Radio Bemba, si es preciso. Les recomiendo que vean por YouTube la caída del dictador Milosevic. La gente se vino del interior del país, tomó la capital, y barreras que encontraban la apartaban, si eran millones de personas. Y no solamente llegar a Caracas, es quedarse durante varios días con sus noches y madrugadas para pedir revocatorio. Si no lo dan, entonces pidamos la salida de todo el régimen de una vez y por todas.
y el que se quede protestando haga lo mismo en la carretera, en la autopista donde lo agarre. Gracias. Gracias, Carlos Calderón, nuestro amigo de San Bernardino. Hay otra llamada en línea. Carlos Aguiar de Recoche. Carlos Aguiar, también tocayo de Carlos Calderón. Adelante. Sí. Quería informarle a todos los hermanos del estado de Amazonas que están en Caracas de darle apoyo a nuestros parientes de Puerto Ayacucho que van a salir desde el día miércoles para darle un apoyo con mañoco, sardina, cualquier comestible y apoyo de estadía, y de esta manera que otras regiones hicieran lo mismo, como ustedes del estado de Bolívar, los de cada región presten apoyo a los que estén en la calle. Eso es todo, gracias. Bueno, muy bien, sugerencias buena la propuesta, adicionales. Sí, señor, solidaridad. Ese día es una jornada de protesta y de solidaridad entre todos los venezolanos para resolver esta gran crisis. Y los que no puedan venir, repetimos, que desde las regiones también se manifiesten y no vayan a laborar para que por lo menos haya una situación de expectativa y de protesta nacional, pacífica, constitucional, con todos los adjetivos necesarios, pero sí masiva, contundente, y sobre todo que no se quede nadie por fuera de un día donde todos tenemos que expresar nuestro rechazo a una tiranía hambriadora que no puede seguir como pretende seguir, que es cerrando el CNE y evitando que el pueblo, negándole al pueblo el derecho a cambiar electoralmente. Sí, ahora yo creo que es prudente que hagamos un ejercicio, José Ignacio, de en medio de esta situación económica que estamos viviendo, ¿hacia dónde nos conduce todo esto? Porque evidentemente los aumentos de precio, de salario, y mucho menos estos pírricos, insuficientes aumentos que entrega Nicolás Maduro, son los responsables de la altísima o de la escalada inflacionaria o esa espiral inflacionaria que vive Venezuela en este momento. La situación de inflación viene producida por otras razones que no son precisamente la de aumento salarial. En ese contexto, ¿tiene Venezuela alguna expectativa de salir adelante, José Ignacio? Mira, tú tocas un punto que para mí es central, que es el hecho de aclarar que el aumento del salario no es la causa de la inflación. El problema no es el aumento del salario. El salario apenas se está ajustando por vía, además, no salarial, está desalarizando el salario, eso lo hemos denunciado, sino por vía de bono de alimentación, pero son ajustes que tiene que hacer Maduro simplemente para que la gente no se muera de hambre. Ahora, vale recordar que la causa de la inflación es la devaluación de Maduro, no el aumento del salario, porque muchos medios cayeron, en mi opinión, en el error de satanizar el salario y le dicen a Maduro aumentador de salario, como si eso fuera algo malo. No, el salario, claro, el salario debe ser un salario digno, en eso creemos todos, claro. Y este no lo es. O sea, este es insuficiente incluso. Así es. Ahora, lo que hay que denunciar es la devaluación oficial que hace Maduro de la moneda diariamente. Maduro consiguió el dólar contable, el que marca la economía, según la ley de precios justos, en 50 bolívares. Le cambia el nombre, eso sí, en ese momento se llamaba Simadi, SICAD, no sé. Sí. Pero estaba en 50, el referente contable del bolívar, o sea, lo que en 50 bolívares por dólar. Bueno, está ahorita en 640 en 3 años, 640. El oficial. Sí, o sea, estamos hablando de 3000%. El Maduro Today. El Maduro Today, pero 3000% sí. En 3 años. Que entonces, no se consigue. Entonces, en vez de llamar a Maduro devaluador, algunos lo llaman aumentador de salario, como si el problema fuera el aumento del salario. No vale. El problema es que es la diconización. Aquí se está diconizando la economía. Maduro llevó en los últimos 3 meses el DICON, que así lo llaman ahora, de 200 a 640, y ese, según la ley de precio justo, sirve para que la gente, todo el comercio, toda la industria pueda a cambiar su estructura de costo y aumentar, bueno, imagínate tú, de 200 a 600, estás hablando de 300%. De 350% de inflación en 3 meses. Bueno, y el salario no aumentó ni 50, ni 100. Entonces, el problema aquí, señores, no es
sistemática y diariamente nuestra moneda, colocando a todo el mundo y sobre todo a la clase trabajadora en una situación de pobreza. Es una pobreza galopante donde la gente no le alcanza ni para comer. La clase obrera en situación de indigencia y la clase media profesional, bueno, en una situación dramática también, donde está migrando de la educación y la salud privada a la pública, que son además ya aparatos colapsados, donde, bueno, si a la gente aquí se le daña el carro, Andrés, si a la gente se le daña el precio del carro, lo deja parado. Y la clase popular, lo deja como... parado. Donde usar tu carro para trabajar es perder dinero, básicamente. Chato, y la clase popular, imagínate tú el impacto que ha tenido esto. Sí, el tema de los servicios. La misma telefonía, los condominios. Nada más a poder pagar el condominio. Bueno, ya ni siquiera los gerentes, los que tengan cargos gerenciales, ya ni siquiera pueden seguir manteniendo su ritmo de vida y a veces no alcanza ni para hacer el mercado completo. Entonces, ahora, ¿eso es producto de qué? Del modelo fracasado, de una economía irresponsable, donde siguen imprimiendo dinero y no orgánico y evidentemente eso es lo que hay que denunciar, la devaluación permanente que Maduro le hace a la moneda, y es una razón para marchar el 1 de septiembre. Bueno, vamos a nuestro último corte para entrar ya al final y al resumen del programa y bueno, y dar por concluido ya nuestro encuentro en la tarde de hoy. Vamos a este corte y ya venimos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Para bautizos, comunión, cumpleaños y agasajo de tu empresa con la auténtica comida criolla, llama al Restaurante Los Pilones al 991-2307 o al 993-3871 y pide tu presupuesto, reserva y cúbrete de glorias. Restaurante Los Pilones en Las Mercedes, frente al Tolón, y disfruta del auténtico sabor criollo. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya en nuestra última parte el del último programa, segmento. no segunda, quería que continuara, pero no es posible. Bueno, ya en nuestra última parte del programa, bueno, hoy hemos compartido con Gustavo Lainet, con Enrique Martínez y nuestro compañero permanente en el programa, José Ignacio Guedes. Ya para esta última parte quisiera entonces hacer una suerte de resumen del tema tratado el día de hoy. El tema de la gran movilización del 1 de septiembre en Caracas, que desde nuestro criterio, dado que no todos podrán venir a Caracas, y dada la expectativa que se ha generado a nivel nacional y el deseo mayoritario del pueblo democrático venezolano que quiere que esto cambie, y que no encuentran entonces, que quieren también tener algún tipo de participación y acción en su sitio, bueno, sencillamente estamos dirigiéndonos a todos los trabajadores del país para convertir este 1 de septiembre en una jornada, en una gesta nacional de protesta. Y ese llamado lo hacemos extensivo de manera muy especial a los trabajadores que no acudan ese día a su sitio de labores y que conviertan ese día en un día de protesta, de irreverencia frente al gobierno, y que se sumen a todas las movilizaciones que hayan o se organicen en cada uno de sus respectivos estados. Repito, para todos aquellos que no puedan venir a la ciudad de Caracas. En Caracas, a participar todos como Río Crecido,
pequeños corrientes grupos que se empaten definitivamente en ese gran conglomerado que se va a organizar para ese día en la marcha, y estén atentos, no lo vamos a decir tan rápido, mucho más cercano al día de la marcha, pero ya la Mesa de la Unidad Democrática estará haciendo o dando las orientaciones y planteando el esquema de cómo se va a desarrollar, dónde nos encontramos, cómo es el desplazamiento y todo esto. Recuerden que es una marcha pacífica, no se trata de otra cosa, esto es importante tenerlo, y sencillamente nuestra justificación es plena en el sentido de que el gobierno sigue cerrando los caminos democráticos, siguen cerrando el Consejo Nacional Electoral para impedir que el pueblo pueda expresarse democrática y pacíficamente para ver cómo resolvemos esta crisis, y en vista de esa cerrazón, en vista de esa negativa del gobierno a buscar una solución democrática, electoral, constitucional, pues sencillamente estamos los venezolanos ejerciendo, repito, un legítimo derecho democrático a exigir nuestro revocatorio este año, el referéndum revocatorio constitucional, y por supuesto exigiendo nuestras elecciones regionales, que yo no soy de los que creo que esto es una cosa de segundo plano, de segundo nivel, porque así como hay deseo de salir de Nicolás Maduro, todo el país presionando para que se vaya, exigiendo su referéndum revocatorio, asimismo, de la misma manera, el pueblo venezolano está exigiendo que salgan esos gobernadores del chavismo, esos corruptos que han cometido tanta vagabundería y han abusado tanto del poder en cada una de las regiones, que son el sustento de las corrupteras del PSV y del propio gobierno. Pero además es que algo complementario y no excluyente, Andrés. La gobernabilidad del nuevo presidente, porque el revocatorio es para cambiar de presidente, que eso es lo que queremos, va a depender mucho de que se cambien las gobernaciones. Imagínate tú la inestabilidad que puede causar un PSUV con 20 gobernaciones que tiene hoy en día, y que si hubiera elecciones como toca por constitución, bueno, no gana ninguna. Entonces, al final, el cambio político nacional también se sustenta en poder cambiar esas regiones que son el piso del PSUV y que pueden generar la inestabilidad del nuevo presidente que genere un revocatorio oportuno. Bien buena así que es algo totalmente complementario, compatible y necesario. Bien buena esa explicación, porque hay gente que emplaza a uno, bueno, pero ¿cuál es la prioridad? Esa es otra prioridad. Así es. Es una prioridad del referéndum revocatorio para salir de Maduro, y no es que sea prioridad o no lo de los gobernadores, sino que se vence el periodo constitucional, y frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Se la regalamos, nos hacemos los locos. Yo quiero ver a alguien levantando la mano para dejar a Tarek El-Aissami en Aragua, o a Dan Chávez en Barinas, o a Dan Chávez en Barinas, o a Melias en Carabobo, ¿quién es mayoría? O Rangel Gómez en Bolívar, o Rangel Gómez. Pero ¿quién es mayoría quiere elecciones? O Arias Cárdenas en el ¿Quién es mayoría en este país? La MUD ganaría todas esas gobernaciones. ¿Cómo va a ser la MUD la que consienta que no haya? Yo puedo entender eso del PSUV, que las va a perder, pero quien las puede ganar tiene que querer elecciones. O sea, no podemos subestimar la acumulación de fuerza que significa recuperar 15 hasta 20 gobernaciones, como subestimamos una oportunidad del Parlamento con las consecuencias que eso tuvo. Cuando creíamos que la acumulación de fuerza en una bancada de diputados en el 2005, bueno, no era importante, y lo dejamos pasar pues apostando un todo nada. Bueno, y mira tú los poderes que y ahí están las ahora. Consecuencias. No podemos cometer el mismo error de subestimar la fuerza que requiere ya 15 o más gobernaciones en manos ya de los sectores democráticos por la vía electoral, obviamente. Exactamente. Bueno, también eso es importante tenerlo en consideración. Y bueno, de eso se trata la protesta el 1 de septiembre. Nuestro revocatorio, nuestras elecciones regionales y por supuesto el cambio en general. El cambio, porque revocar a Maduro es también revocar el hambre, revocar la inseguridad, es revocar la falta de medicina, es ir por el trabajo, es recuperar nuestras empresas. Vamos a abrir el CNE así es. Con la protesta. Hay que abrir el CNE con la protesta. Mira, y además técnicamente es posible hacer las dos elecciones juntas, revocatorio y gobernaciones juntas, técnicamente es posible, y este año, totalmente posible. Así es, eso está suficientemente claro, tenemos experiencia, el CNE ha hecho incluso elecciones en más corto periodo
y no una elección de un gobernador o un consejo legislativo. O sea, ¿qué tiempo? Aquí se ha hecho mega elecciones, incluso que en dos tandas. En dos tandas y tranquilamente, pues de tal manera que eso también forma parte de esta jornada de protesta. Y en relación al tema de las amenazas de Maduro, que si tenemos o no permiso, sí tenemos permiso, el que nos da la Constitución. Nadie nos puede impedir el derecho a manifestar el 1 de septiembre. Andrés, un oyente, no sé si hay tiempo, pero habló del dúo Diosdado-Rangel, entiendo que por una visita que Diosdado hizo al Estado Bolívar. Sí, el día de ayer. Entonces no sé si tienes algo de comentar de ese día tan nefasto, pero que debe, para el Estado Bolívar, digo, esa visita que te aseguro que no dejó nada bueno. Bueno, precisamente el comentario que quiero hacer en relación a eso, bien oportuno, es que ese tipo de visitas no dejan nada para el Estado. Esa gente que no es bienvenida en el Estado Bolívar, y mucho menos con los prontuarios que esta gente se dice tener y de las acusaciones que de los carteles y todas esas cosas vienen haciendo y cosas por el estilo, mucho menos. De manera que Diosdado Cabello fue allá al Estado Bolívar conjuntamente con Rangel Gómez a atacarme a mí, dedicarse a atacarme. Por Dios, a mí no me van a descalificar esta clase de gente. Atacarme, lo cual indica sencillamente cómo andan las cosas. Y nada dignifica más que un ataque de Diosdado Cabello, por Dios. No descalifica quien quiere, sino quien puede, como dice el refrán. Para eso hay que tener autoridad moral. Lo seguiremos tratando, por cierto. Bueno, Arco Minero será tema o continuará siendo tema permanente de nuestro programa Andrés Velázquez Contigo los miércoles, y por supuesto va a ser tema fundamental, principal, la próxima semana. Sí, señor, llegamos al final de nuestro programa. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de información y opinión, Javier Pereira Díaz; en la gerencia de producción, Claudia Camperos; en la producción, Kenyer Jaramillo; y en los controles, César González. Así que será hasta el próximo miércoles, cuando estaremos nuevamente a partir de la 1 de la tarde aquí en RCR 750M contigo, con Andrés Velázquez. RCR presentó